resultados, ¿sí?, que íbamos a obtener como parte o como, ¿sí?, como un enfoque dentro de lo que es un proceso de software, ¿sí? Entonces, de esta manera, el proceso de desarrollo nos iba a establecer las actividades que nosotros íbamos a hacer para obtener determinados productos que nos permitieran avanzar en este desarrollo a través de diferentes etapas. ¿Mm? Un proceso de desarrollo, en definitiva, que nos llevaba de los requisitos del usuario al producto de software, pasando, como les digo, por diferentes etapas que tienen que ver, cada una va a tener su enfoque y su fuerza, digamos, en términos de el artefacto que vamos a obtener y el producto que nosotros queremos lograr, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de los procesos prescriptivos, ¿sí? Y esos procesos prescriptivos se basan un poquito en lo que es lo que se conoce como el flujo del proceso, ese flujo que nos establece cuál es la secuencia de actividades que nosotros vamos a desarrollar. Y esos flujos de procesos son justamente lo que ustedes han podido abordar en la guía, ¿sí? Cuando hablamos de cuál era la secuencia de las actividades en general, ¿sí? Para alcanzar, ¿sí?, ese producto de software. Siendo que en el caso de, como está planteado en la bibliografía, esta secuencia se da en base a las actividades estructurales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que un modelo de proceso de software o proceso de desarrollo de software es prescriptivo, significa, ¿sí?, si nosotros entendemos la palabra prescriptivo, esa palabra quiere decir que tenemos un proceso que ordena, que define, ¿sí?, cuál va a ser justamente la secuencia de estas tareas que nosotros vamos a realizar. Entonces, estos procesos determinan, ¿sí?, actividades estructurales, como les decía, tareas, artefactos, cuáles van a ser, por ejemplo, acciones que tienen que ver con la planificación, acciones que tienen que ver con la revisión, con la verificación y la validación. Pero no solamente nos van a definir estos elementos, sino que también nos establecen el flujo. Es decir, cómo estos elementos, y concretamente el flujo de proceso, cómo las actividades estructurales, sus acciones y tareas, se van a secuenciar en el tiempo. Entonces, esto es lo que tienen los modelos de procesos prescriptivos, ¿sí?, a diferencia de los otros modelos de software en donde vamos a ver el enfoque ágil, ¿sí?, estos modelos de procesos de software ágiles en donde justamente no necesariamente es una definición y un orden, ¿sí?, tan taxativos, sino que son modelos más que nos definen cuestiones referidas probablemente más a la gestión del proyecto, ¿sí?, son mucho más adaptables y siguen un conjunto de principios en definitiva. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de los modelos de proceso de software prescriptivos, estos modelos de software, como les decía, definen, ordenan, establecen, ¿sí?, actividades, acciones, productos, orden de actividades, secuencias, en definitiva estableciendo un marco de trabajo que es totalmente adaptable, ¿sí? No es una cuestión que sí o sí, como yo les decía en la clase pasada, los procesos de desarrollo en definitiva tienen que adaptarse al proyecto. Uno puede adoptar un determinado ciclo de vida, pero ese ciclo de vida se va a adaptar al proyecto. ¿Por qué? Porque todos los proyectos de desarrollo de software en definitiva son particulares, son únicos, ¿sí?, tienen un objetivo que no se repite. En definitiva, estamos hablando de una cuestión
de unicidad en términos que luego el proceso lo vamos a adaptar a ese desarrollo único que nosotros queremos realizar. Bien. Bueno, ustedes han visto un poco de esto en la guía. El modelo en cascada, el modelo en B, ¿sí? Modelos incrementales, evolutivos. Aquí en clase vamos a abordar aquellos que son más generales o que han tenido mayor incidencia en el mercado. Por eso les voy a preguntar, ¿qué me pueden decir del modelo en cascada? ¿Alguno que haya hecho la guía? Es lineal. Muy bien, Ramiro. ¿Sí? ¿Qué significa que sea lineal? En definitiva, lo que estamos diciendo es que las actividades se realizan, ¿sí?, en secuencia y no hay una iteración, digamos, sino que cuando finaliza una actividad, recién inicia la otra. Van en orden, así es. Eso es lo que define el flujo de proceso, ese orden, justamente, Jesús. ¿Y por qué vos decís que necesita todos los requerimientos al principio? ¿Por qué te da esa idea o por qué define eso el proceso? Es correcto lo que plantea Ramiro. Ramiro plantea que el modelo en cascada dice que todos los requerimientos deben estar definidos al principio del proceso. Claro, porque no hay una vuelta atrás, porque en definitiva terminamos con los requerimientos y una vez que tenemos todos los requerimientos, recién ahí pasamos a la siguiente etapa, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos la planeación, tenemos la comunicación, digamos, pero todas estas actividades se realizan de manera secuencial. ¿Y cuál es el inconveniente del modelo en cascada? No se tiene un entregable o producto final hasta no completar la última fase y puede llevar mucho tiempo. Ujú. Eso es lo que pasó durante mucho tiempo en la industria del software. Nos pedían un producto y nosotros nos enfocábamos en tener que hacer toda la planificación, la comunicación, definíamos los requerimientos, íbamos a construir cuando llegábamos a entregar el producto, probablemente un año después, y el producto, ¿qué sucedía con ese producto? Y un año después puede ser que haya quedado obsoleto o que se necesite agregar nuevas funcionalidades. Exacto, queda obsoleto, los requerimientos han cambiado, ya no responde a las necesidades. Imagínense que cuestiones incluso tan esenciales como cambió la normativa, cambió la reglamentación, ¿sí? Es decir, había cambiado tanto la definición probablemente del cliente en cuanto a los requerimientos como el entorno, ¿sí? Entonces, eso provocaba que el software fuera tirado a la basura, ¿sí? Por eso muchos casos, y van a leer bibliografía al respecto, que dice que en la época del inicio del desarrollo del software, mucho del software que se construía se tiraba, ¿sí? Habíase diferentes problemas. Entre ellos, digamos, el modelo que se utilizaba, ¿sí? Más allá después de los requerimientos, que también era otro problema, que yo les mencioné ya al inicio, cuando empezamos a hablar en esta unidad de los requerimientos, era otro problema, pero sin duda tenía que ver con esto de también entregar software que no respondía a las necesidades. No respondía a las necesidades porque los requerimientos habían sido mal capturados o no respondía a las necesidades por el tiempo en el que se entregaba el software, ¿sí? Ese es el modelo en cascada, ¿sí? Ahora, sin embargo,
este flujo de proceso fue aquel que nos permitió iniciar y empezar a construir software, ¿no? Entonces, digo, si nosotros tenemos, ¿sí?, requerimientos muy bien definidos, ¿sí?, de esa manera nosotros podemos avanzar con un esquema de este tipo, ¿sí? Bien. El modelo en B sigue siendo un modelo en cascada, ¿sí? Es simplemente una variante en la representación. Fíjense que sigue hablando de que se construye el software, ¿sí?, de manera a través de un ciclo de procesos secuencial, lineal. ¿Sí? Se parte del modelado, se hace diseño de la arquitectura, se diseñan los componentes y se genera el código. Esto significa que nosotros vamos a avanzar de manera lineal. Sin embargo, lo que plantea ahí es simplemente una cuestión, como dice, de representación, es que nosotros vamos a hacer pruebas luego, ¿sí?, de tal manera que vamos a ir validando los modelos creados. Cuando yo genero código, se hacen pruebas unitarias. En definitiva, cuando ustedes se ponen a programar, se realizan las pruebas, ¿sí?, que hace el mismo desarrollador. Esas son las pruebas unitarias. Cuando ustedes se ponían a codificar, ¿sí?, el año pasado y hacían, por ejemplo, para aprender, no sé, algoritmos, ¿sí?, estructura de datos, entonces ustedes hacían pruebas de lo que iban construyendo, pruebas unitarias, ¿sí?, que se realizan mientras se va codificando. Luego, una vez que tenemos esas pruebas unitarias, ¿sí?, realizadas, se avanza con las pruebas de integración. Estas pruebas de integración, en definitiva, toman los componentes y toman la arquitectura y van sumando, ¿sí?, a medida que se va desarrollando, se va sumando y se va viendo que el nuevo código que se va generando, ¿sí?, siga manteniendo el software estable. Luego tenemos las pruebas de sistema. Las pruebas de sistema, en definitiva, que son pruebas que ya consideran el sistema completo funcionando o, en el caso, en otros procesos pueden ser versiones, ¿sí?, del sistema. Pero en definitiva ya cuando el sistema se ha sido integrado, ¿sí?, para finalmente llegar a las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación que en definitiva toman los requerimientos y tienen que ver con la aceptación por parte del usuario. Por eso las pruebas de aceptación están vinculadas concretamente al modelado de los requerimientos, porque son esos usuarios los que nos han definido las necesidades que tienen respecto del software, ¿sí? Entonces, el modelo en B es simplemente una variante que en la etapa, digamos, cuando nosotros hacemos el modelado, la construcción, si nosotros nos detenemos en estas dos actividades estructurales, entonces dice, bueno, vamos a modelar, diseñar, fíjense que sigue siendo lineal, lo que nos representa es cómo se realizan las pruebas en este esquema. Bien, ok. Luego, lo que tenemos en términos de los modelos, vamos a hablar de los modelos incrementales. ¿Qué me pueden decir de los modelos incrementales? Ok. No se basan en pasos, sino en iteraciones. El producto final, si bien no se entrega en un primer momento un producto final, a medida que avanza cada iteración, en realidad le llamaba, bueno, entregables son, se entrega un MVP y a partir de ese momento a cada iteración se van agregando funcionalidades. Y la idea es generar un agregado de valor a cada iteración.
Ujú. Bien, muy bien. Hagamos una distinción, ¿no? Están los incrementales por un lado y los evolutivos por el otro, ¿sí? Y hay modelos que toman de los dos. ¿Sí? Lo importante para entender el incremental es comprender que es un incremento, justamente, así es lo que le da nombre a los modelos. Son muchos modelos en cascada. Ok. Nada más que parte del software más base. Bueno, sí, es una forma de verlo, digamos que tenemos muchas cascadas más pequeñas, ¿sí? Que se pueden ir haciendo incluso en paralelo. Y va agregando funcionalidad. Y Ramiro, al final de cada una de esas pequeñas cascadas, entregamos ¿qué? Bien, Valentina, un producto que está operando. ¿Sí? Exacto. Bien. Entonces, el modelo incremental, en definitiva, ¿sí? Nos permite, dice, justamente, producir software en incremento. Y en definitiva, ¿qué estamos haciendo luego que finalizamos con cada una de estas secuencias? En definitiva, un producto de software que ya está operando, un pedazo de software. ¿Sí? Nosotros tenemos una definición que puede tener muchísimos requerimientos. Los modelos incrementales lo que hacen es justamente en pequeños, ¿sí? En pequeñas secuencias, lo que hacen, nos brindan ya un producto funcional. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tenemos algunas ventajas. Esto nos sirve para entregar rápidamente funcionalidad o producto al cliente y tener feedback del cliente. ¿Sí? Entonces, esto nos permite conocer de qué manera nosotros estamos construyendo y de qué manera estamos llegando a ese cliente y si estamos cumpliendo con las necesidades de ese cliente. ¿Sí? Entonces, se parte de que básicamente tenemos secuencias lineales, ¿sí? De manera escalonada. ¿Sí? Entonces, pequeñas cascadas, ¿sí? Que se van realizando e incluso se pueden ir solapando. ¿Sí? Mientras estoy haciendo construcción de una secuencia, puedo estar a su vez comunicando o planificando la otra. También dice que se va retroalimentando el software para ser cada vez que se incrementa más eficiente en su función. Claro, sin duda, Brian. Lo que plantea tiene que ver con el hecho de que uno, a medida que va construyendo, ¿sí? ¿Sí? Ese incremento, probablemente incluso entregado al cliente, nos permite conocer de qué manera nosotros hemos desarrollado, si estamos atendiendo esas necesidades y a partir de ahí, obviamente, contar con un software más adecuado a las necesidades. ¿Sí? Bien. El modelo, en cambio, ¿sí? En los modelos evolutivos que se basan en la iteración, ¿sí? Generan en cada iteración una versión final cada vez más completa, pero fíjense que no necesariamente, ¿sí? Se refiere, ¿sí? A que vamos a entregar un software ya funcionando que podamos entregar al cliente para su uso. ¿Mm? Fíjense que en definitiva lo que nos plantea el modelo en espiral, ¿sí? El modelo evolutivo por excelencia, ¿sí? Es que nosotros vamos a comunicar, vamos a planear, vamos a modelar, construir y desplegar, pero ¿sí? Esto no significa que ya sea entregado al cliente para su uso, ni que sea un producto ya finalizado. ¿Sí? Fíjense que como plantea aquí las primeras iteraciones, podemos tener un modelo o prototipo, es decir, un software que no tenga necesariamente, ¿sí? Todas las funcionalidades
de los requerimientos que nosotros hemos construido. Entonces, nosotros cuando decimos un prototipo, estamos hablando de que es una presentación, ¿sí? Que puede ir desde un prototipo desechable hasta un prototipo que luego va a ser evolutivo, pero en definitiva un prototipo es un esquema, ¿sí? Del software. Un prototipo puede ir desde un dibujo de una pantalla hasta una pantalla desarrollada, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, pero que tenga nula funcionalidad por detrás, o alguna. ¿Sí? Entonces, en las primeras iteraciones vamos a manejar prototipos, hasta que luego vamos a ir completando, ¿sí? Probablemente con mucha más construcción, ¿sí? Esos requerimientos que hemos obtenido en lo que tiene que ver con la planeación y el modelado, ¿sí? Entonces, a diferencia del modelo evolutivo, digamos, del modelo incremental, perdón, que en donde en cada secuencia y en cada ejecución, digamos, de esos pequeños modelos secuenciales, nosotros ya teníamos un producto funcional. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Estos son, Sí, profe, todo bárbaro. okay, estos son los principales modelos prescriptivos y que son la base para lo que nosotros vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el proceso unificado de desarrollo. Ustedes han podido abordar la bibliografía viendo los modelos de desarrollo concurrentes o los modelos especializados. En definitiva, esos modelos que yo se los dejo presentado en el material que yo les he subido y que luego les voy a hacer el feedback concretamente de lo que ustedes han hecho en las guías, ¿sí? Que yo lo he leído, pero no he llegado a corregirlo, ¿sí? En definitiva, esa va a ser la base y el material de estudio para que ustedes puedan tener, ¿sí? La diferencia entre el incremental y el evolutivo es solo la implementación. A ver, la diferencia entre el incremental y el evolutivo es que en el evolutivo, vos no necesariamente cuando recorres esta secuencia estás entregando un producto que esté funcionando, Andrés. Es decir, yo voy a hacer toda esta secuencia, en definitiva, que es una cascada, porque fíjate que hago comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, pero cuando llego a este punto, en esta primera iteración, no necesariamente estoy entregando un producto, ¿sí? Que esté funcionando, a diferencia del incremental, ¿sí? Donde entrego un producto que ya opera luego de cada secuencia. ¿Sí, Andrés? Oh, bueno, sí, señor, parece que le hubiera respondido un militar. Bueno. Ok. Ahí estamos, ahí estamos. Germán, profe. Sí, señor, quedó como demasiado formal. Bueno, estamos entonces. Ah, un segundito que voy a enchufar. Si no... Ok. Bueno, estamos entonces. Vamos a, como les decía, los otros modelos de proceso, ustedes los pueden tomar de la bibliografía. Si nosotros vamos a avanzar con el proceso unificado de desarrollo, que es el proceso que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la asignatura de análisis y que también van a continuar trabajando en diseño de sistemas, ¿sí? Este proceso unificado de desarrollo es un proceso prescriptivo, ¿sí? En términos que nos define justamente toda una serie de actividades, la secuencia de esas actividades, los artefactos que vamos a obtener, ¿sí? Cuál es el ciclo del proceso que vamos a realizar para llegar
a un producto de software, ¿sí? Fue utilizado durante muchísimo tiempo, ¿sí? En la industria del software. De hecho, fue un estándar un poco en lo que fue la industria del software allá por los años 80, 90, ¿sí? Previo al surgimiento, digamos, no al surgimiento, sino al boom de las metodologías ágiles y del uso de las metodologías ágiles, ¿sí? Este proceso de desarrollo de software, como les digo, de alguna manera nosotros enseñamos el proceso unificado de desarrollo por una cuestión de que entiendan, ¿sí?, la complejidad que puede implicar el desarrollo, que entiendan cuáles son las etapas, y luego después ustedes tengan la capacidad, habiendo conocido el todo y habiendo conocido justamente un modelo que establece, ¿sí?, que define, luego puedan adaptarse a procesos ágiles, puedan adaptarse a procesos, ¿sí?, menos prescriptivos, digamos, o en definitiva poder adaptar este proceso unificado de desarrollo, ¿sí?, en determinados ámbitos, en donde, a ver, en la industria del software se utilizan los diferentes procesos y nunca, como les digo, no se utilizan de manera de libro, es decir, uno puede decir el libro establece esto, pero cuando uno lo va a utilizar en la vida real, hace adaptaciones, hace cambios. El proceso unificado de desarrollo, cada uno y cada empresa de software lo adaptaba a su manera, de la misma manera que sucede con los ágiles, ¿sí? Y en los ágiles van a ver que hay ágiles que le suman, que dejan de ser tan ágiles, digamos, pero que le suman definiciones de los procesos más prescriptivos, ¿sí? Entonces, depende también mucho de la organización, de la cultura organizacional, el proceso de desarrollo que se va a utilizar, ¿sí? Nosotros, como les digo, en análisis nos parece importante que entiendan y comprendan procesos prescriptivos, ¿sí?, de tal manera que luego tengan la facilidad para poder adaptarlos. Es mucho más complejo el simplemente utilizar o enseñar, van a ver la próxima clase, un método o una metodología ágil. Les costaría mucho más luego entender y poder utilizar un modelo prescriptivo, ¿sí? Sí, de hecho, no es inviable, como vos decís, poco efectivo, un proceso prescriptivo. Ojo, ni siquiera te diría que hay un ágil puro tampoco. No hay procesos totalmente prescriptivos ni totalmente ágiles, porque incluso lo ágil, que hoy está de moda, que tiene que ver con lo que es concretamente Scrum, es un proceso que te define actividades de gestión y los modelos prescriptivos te definen cuáles son las actividades, como te decía, actividades estructurales que tienen que ver con el modelado, con la construcción. En cambio, los modelos prescriptivos están más orientados hacia la planeación, ¿sí? Un modelo prescriptivo te establece y te dice, bueno, usted va a tener que desarrollar determinados requerimientos, pero luego no te dice en el medio cuáles son los artefactos que vas a producir, ¿sí? Entonces, hoy en día yo te diría que, al menos en la industria local, ¿sí?, y se está trabajando más en una combinación, ni ser puros en lo ágil, ni ser puros en lo prescriptivo. ¿Sí, Lorenzo? Bien. Bueno, probablemente lleguemos a un punto en donde trabajemos con modelos quizás solamente ágiles, pero como te digo, y te voy a mostrar en la próxima clase, los modelos ágiles, por ejemplo, no mencionan cómo gestionar la documentación, no mencionan cómo gestionar determinados artefactos que, si bien hay que darle menos valor en lo ágil, no hay que perder, ¿sí?
hay artefactos que tienen que ver concretamente con etapas de modelado y etapas de relevamiento y obtención de requerimientos que no están definidas, digamos, necesariamente en los modelos ágiles. Bueno, vamos a empezar concretamente con el proceso unificado. ¿Sí? Bueno, entonces, es un marco de trabajo genérico. Genérico. Y esto, entiéndase, que se entiende por genérico. En definitiva, nos va a establecer las actividades, pero que pueden ser para gran variedad de sistemas de software, de tipos, ¿sí? Para diferentes áreas de aplicación, para diferentes tamaños de proyectos, ¿sí? Y esto es importante, que tengamos en claro esto, que el proceso unificado sirve tanto para proyectos pequeños como para proyectos de mayor envergadura. Entonces, el proceso unificado de desarrollo es muy adaptable a cualquier necesidad. ¿Sí? Entonces, es por eso que tuvo tanto éxito, es por eso que se utilizó tanto en la industria del software, ¿sí? Porque en definitiva nosotros podíamos utilizarlo para construir cualquier tipo de software en cualquier aplicación con cualquier tamaño. ¿Sí? El proceso unificado de desarrollo utiliza UML. UML lo vamos a empezar a ver ya en las próximas clases. Un lenguaje de modelado unificado. Un lenguaje que nos va a permitir construir modelos. Ustedes han construido modelos. De hecho, cuando han hecho, por ejemplo, concretamente, y para ir más a lo gráfico, digamos, han hecho modelos operativos, han utilizado, ¿sí?, una notación. BPMN. ¿Sí? Esa N venía de una notación. Que en definitiva, esa notación establece de qué manera nosotros tenemos que relacionar los elementos, tiene una sintaxis y una semántica, ¿sí?, que nos dice de qué manera y cómo relacionar los elementos para poder construir, en ese caso, modelos de negocio. ¿Sí? Cuando hablamos de sintaxis y de semántica, estamos hablando del significado de los elementos y cómo relacionar esos elementos. Ustedes piensen en el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, ¿sí?, es, en definitiva, establece reglas de sintaxis y de semántica. ¿Sí? Cuando ustedes hablan de cómo es el sujeto y el predicado y cuáles son el sustantivo, el verbo, bueno, estamos hablando justamente de la sintaxis que vamos a tener para poder entendernos y que cada uno de esos elementos tiene un significado, ¿sí? Estamos hablando de la semántica, y en definitiva, sintaxis y semántica nos van a permitir utilizar el lenguaje. Bueno, esto es igual. Nosotros vamos a tener toda una serie de elementos que vamos a aprender qué significa cada uno de ellos, cómo los podemos utilizar, cómo los podemos relacionar a través de determinadas reglas para construir modelos que van a ser entendibles y a través de los cuales nos vamos a poder comunicar. En definitiva, eso es lo que estamos buscando a través de los modelos. Por un lado, abstraer y poder hacer una simplificación de la realidad, y por el otro lado, poder comunicar. ¿Sí? Para eso es que nosotros, digo, que vamos a utilizar lo que se conoce como UML, lenguaje unificado de modelado. ¿Sí? Entonces, toma como base y va a trabajar siempre el proceso de desarrollo con modelos de este lenguaje. ¿Sí? No, por ejemplo, el proceso unificado de desarrollo no toma modelos de BPMN. ¿Sí? Toma solamente modelos que surjan del UML, ¿sí?, de este lenguaje. Nosotros vamos a construir, vamos a aprender en esta asignatura 2 diagramas concretamente que surgen de este lenguaje unificado de modelado, que tiene que ver con el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso. Bueno.
Una serie de conceptos básicos, ¿sí?, para este proceso de desarrollo es que vamos a hablar, por un lado, de lo que son los flujos de trabajo. Y un flujo de trabajo, en definitiva, son actividades, ¿sí?, que están relacionadas, en donde se indican qué trabajadores van a participar y qué artefactos se van a producir. Entendiendo por trabajador cuáles son los roles de las personas que van a realizar actividades, que las actividades son las tareas que vamos a realizar para obtener los artefactos, y los artefactos son el resultado que se produce o elabora en el flujo de trabajo. Entonces, fíjense, el flujo de trabajo es decir, quién hace qué para obtener qué resultado. Eso nos establece un flujo de trabajo. ¿Quién hace qué tarea y cuál es el resultado de esas actividades en ese flujo de trabajo en particular? ¿Sí? Esto es un esquema genérico. Ustedes van a ver que tenemos varios flujos de trabajo en el proceso de desarrollo. ¿Sí? El proceso unificado de desarrollo tiene 3 características esenciales. El proceso es dirigido por casos de uso, es centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental. Vamos a hablar un poco de cada una de estas características. Cuando decimos que es dirigido por casos de uso, un caso de uso, vamos a primero entender qué es un caso de uso. En definitiva, es un fragmento de funcionalidad, es una forma en que el usuario utiliza el software. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al ejemplo del supermercado. Bien, vamos a tener un caso de uso, ¿sí?, en donde va a ser registrar la venta. ¿Sí? Ese caso de uso es una porción de funcionalidad que le da valor justamente a un cajero y que es una secuencia de pasos. Fíjense que cuando yo digo registrar venta, ustedes imagínense que ese caso de uso, registrar venta, tiene toda una serie de pasos, entre que el cajero dice que va a iniciar una nueva venta, el cajero va pasando los artículos, entonces el sistema que va haciendo, va tomando el código, va mostrando el precio, va calculando el subtotal, esa venta hasta que finaliza y el cajero dice que va a cobrar, entonces el sistema permite ingresar formas de pago, si va a pagar con tarjeta, ingresa la tarjeta, indica la cantidad de cuota, bla, 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 y va emitiendo el ticket hasta que finaliza la venta. Toda esa serie de pasos es ese fragmento de funcionalidad, es esa porción que le da valor a un cajero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener otra funcionalidad en un supermercado que, por ejemplo, sería hacer apertura de caja. La apertura de caja, que significa que vamos a indicar cuánto dinero tenemos como cambio, cuál es el cajero que está abriendo esa caja, sería otro fragmento de funcionalidad. Cerrar la caja sería otro fragmento de funcionalidad. No sé, vieron que por ahí pasan las supervisoras o los supervisores y sacan dinero de las cajas. Bueno, esa sería otra funcionalidad en ese caso para el supervisor. Y así, en todo sistema podemos identificar estos fragmentos de funcionalidad. Esos fragmentos de funcionalidad muchas veces se asemejan, ¿no? Es lo que nosotros hemos modelado como los requerimientos funcionales. ¿Sí? Esos requerimientos nosotros los capturamos a través de estos casos de uso. ¿Sí? Y en definitiva, lo que dice el proceso de desarrollo unificado es que toma el caso de uso, captura los requisitos en el caso de uso y luego lo que hace es analizar el caso de uso, diseñar el caso de uso, implementar el caso de uso, probar el caso de uso. Entonces, es por eso es que decimos que es dirigido por caso de uso, porque ese caso de uso es el que va avanzando a través de los diferentes flujos de trabajo, ¿sí?, para obtener un producto desarrollado, un producto final, que luego entregaremos
al cliente. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió? Entonces, lo que yo digo es, por ejemplo, bueno, yo identifiqué el caso de uso de registrar la venta del súper. Ok. Escribo todos los pasos, defino los requerimientos. Listo. Luego, ese caso de uso lo voy a tomar en el análisis, voy a hacer modelos propios del análisis. Luego lo voy a diseñar, voy a considerar todos los aspectos no funcionales, tiempos, cuáles son las necesidades en términos de el hardware que voy a utilizar y demás. Luego lo voy a implementar, es decir, voy a construir el código, voy a hacer las pruebas y demás. Perdón, implementación voy a codificar y luego voy a hacer las pruebas en el flujo de trabajo de prueba. ¿Sí? Entonces, pero yo voy tomando ese fragmento de funcionalidad para pasar por los diferentes flujos de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando decimos que es centrado en la arquitectura, bueno, ¿qué es la arquitectura? Bueno, la arquitectura en definitiva es considerar cuáles son los aspectos, tanto estáticos como dinámicos, más significativos del sistema. En definitiva, cuando hablamos de la arquitectura del software, ¿sí? Un concepto un tanto abstracto, pero que luego ustedes lo van a ir trabajando tanto en análisis como en diseño, como en la ingeniería del software. ¿Sí? La arquitectura tiene que ver con una serie de decisiones fundamentales, basales del sistema. Es decir, que nos van a establecer, ¿sí? Una estructura en términos de, justamente, aspectos estáticos y dinámicos, ¿sí? El software puede verse desde esos dos aspectos, en definitiva que nos van a llevar a saber luego cómo construir el software. Cuando ustedes hablan de la arquitectura en términos de una casa, ¿sí? En definitiva esa arquitectura tiene que ver básicamente con establecer, bueno, dónde van a ir los muros, dónde van a ir las ventanas, de qué manera voy a establecer por dónde van a ir las cañerías, las conexiones de luz. ¿Sí? Luego empiezan a construir en base a esa arquitectura y hay un montón de elementos que no se ven justamente en esa definición o en esos planos, ¿sí? Que tienen que ver con las decisiones fundamentales, decisiones que van a permitir tener la base a partir de la cual van a construir luego todo el resto de la casa. Aquí sucede lo mismo. ¿Sí? Estamos considerando aspectos que van desde el software, el hardware, las redes, ¿sí? Todos esos que los vamos a ver a través de diferentes vistas, en definitiva, ¿sí? Nos van a constituir la base a partir de la cual nosotros vamos a construir todo el software. Es un concepto, como les digo, que un tanto abstracto y que luego vamos a ir trabajando más en detalle. ¿Sí? El concepto de arquitectura lo vamos a ver hasta el final de este año. Y decimos que es iterativo e incremental. Fíjense. Iterativo e incremental. ¿Mm? Combina estos dos flujos de procesos que nosotros habíamos visto. ¿Mm? Por un lado, decimos que hay iteraciones. Es decir, tenemos desde requisitos, pasamos por el análisis, hacemos diseño, hacemos implementación y hacemos pruebas. Luego vamos a tener otra iteración que va a volver a hacer requisito, análisis, diseño, implementación y así. Vamos a tener muchas iteraciones, acuérdense de esa espiral, ¿sí? Vamos a tener iteraciones, ¿sí? Y vamos a ir construyendo software, ¿sí? Cada vez más completo. Pero a su vez vamos a tener incrementos, ¿sí? Luego de finalizar cada una de esas iteraciones, en definitiva vamos a tener un incremento, ¿sí? Que va a ampliar, ¿sí? La utilidad o la funcionalidad de ese producto desarrollado, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener iteraciones, sino que esas iteraciones, que son esa secuencia lineal de flujo de trabajo, en este caso, nos van a llevar
a un incremento, ¿sí? En definitiva, ustedes van a ver que van a tener diferentes iteraciones, es decir, voy a pasar por diferentes flujos de trabajo para obtener versiones del producto, ¿sí? Y cada versión es un producto preparado para la entrega. Y recuerden, cuando hablamos de producto no estamos hablando solamente del código, ¿sí? Tengan siempre en cuenta eso. No estamos hablando solamente de código, ¿sí? Estamos hablando de todos los modelos que nosotros vamos construyendo a lo largo de el desarrollo del software, ¿sí? Bien. Esto es porque es dirigido por casos de uso. ¿Ven lo que yo les decía? Los casos de uso se analizan, se diseñan, se despliegan e implementan y se prueban. Y vamos a hablar de las fases, ¿sí? Y aquí van a ver, este es el dibujo que representa típicamente el proceso unificado de desarrollo. Fíjense, aquí tenemos los flujos de trabajo. ¿Recuerdan? El flujo de trabajo decía, ¿quién hace qué para obtener determinado o para producir determinados artefactos o entregables? Entonces, tenemos requisitos, tenemos análisis, tenemos flujo de trabajo de diseño, flujo de trabajo de implementación y flujo de trabajo de prueba, ¿sí? Eso en el eje de las X. Luego tenemos iteraciones, ¿ven? La iteración dice, bueno, yo voy a hacer requisitos, voy a hacer análisis, voy a hacer diseño, voy a hacer implementación, voy a hacer prueba, y finalizo la iteración 1. Luego hago requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, y termino la iteración 2. Y así, en el tiempo, ustedes imagínense la línea del tiempo en el eje, ¿sí? En este eje, en definitiva, voy a tener, en el eje de las X, voy a tener el tiempo que avanza y yo voy a ir avanzando por las iteraciones, ¿sí? Entonces, en el eje de las Y voy a tener los flujos de trabajo, acá voy a tener el tiempo y las iteraciones que se van sucediendo. Y lo que nos dice es, fíjense, el trabajo de requisitos tiene, ¿sí? Una cúspide, digamos, de carga de trabajo y luego va reduciendo. El análisis, fíjense que viene desfasado y entonces, cuando ya tengo gran parte del trabajo de requisitos hecho, voy a tener mucha carga de análisis, ¿sí? Al principio voy a tener poco porque recién estoy capturando los requerimientos. El diseño, ¿sí? Una vez que voy finalizando el análisis, toma fuerza el diseño. La implementación, fíjense que va desde el inicio, pero toma fuerza cuando ya estamos con gran parte del sistema diseñado, que estamos tomando requisitos, y todo esto, ¿sí? Adquiere gran volumen de trabajo hasta tanto, ¿sí? Ya va finalizando el diseño. Y la prueba, que comienza desde el principio, porque hay que definir qué vamos a probar y cómo lo vamos a probar, toma fuerza a medida que se va implementando. Entonces se van haciendo las pruebas, ¿sí? Entonces, estas montañitas, en definitiva, nos indican dónde está la principal carga de trabajo respecto al flujo de trabajo que nosotros estamos analizando, sea requisitos, sea análisis, diseño, implementación o prueba. Fíjense que no solamente vamos a tener las iteraciones, sino que tenemos fases. Tenemos el proceso unificado, se estructura en 4 fases, ¿sí? Inicio, elaboración, construcción y transición. Las fases agrupan en definitiva una serie de iteraciones, ¿sí? Cada fase termina con un hito, ¿sí? Entonces, aquí, al finalizar aquí el inicio o la elaboración o la construcción, en definitiva, tenemos un conjunto de artefactos que hemos construido a través o a lo largo de esas iteraciones. En definitiva, en el inicio hacemos principalmente lo que es el análisis del negocio, definir la arquitectura, planificar. En cuanto a la elaboración, básicamente vamos a trabajar mucho con lo que es requisitos, definir
cuáles son los requerimientos, ¿no? Obtener en definitiva esos casos de uso y diseñar la arquitectura, para luego en la fase de construcción dedicarnos principalmente a codificar y crear el producto. Y en la fase de transición hacer principalmente pruebas y en definitiva el despliegue, que tiene que ver justamente con implementar el producto en el ambiente de producción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida del proceso unificado, tenemos que hablar de flujos de trabajo, de fases, de iteraciones y de versiones o entregables del producto. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá? Todo bien, profe. Bueno. Bueno. Okay. Excelente. Bien, entonces, repasando. El proceso unificado es un proceso de desarrollo de software prescriptivo que se basa en lo que es los flujos de trabajo, ¿sí? Que en definitiva utiliza UML, como les dije, y que se tiene algunas características esenciales como son, que es dirigido por casos de uso, el caso de uso como una porción de funcionalidad que nos va a guiar en el desarrollo del software. Tenemos muchos casos de uso en un sistema, vamos a ir a lo largo justamente de las iteraciones trabajando diferentes casos de uso. Es centrado en la arquitectura, es decir, que toma el concepto de arquitectura y a partir de ahí define las bases para construir y desarrollar el sistema. Y es iterativo e incremental. Es decir, iteraciones a través de los diferentes flujos de trabajo que nos van a ir entregando, en definitiva, incrementos, ¿sí? Que van a ser producto que nosotros ya va a estar funcionando. ¿Sí? Bien, esas son las características. Este proceso unificado de desarrollo, ¿sí? Que lo vamos a seguir hablando, como les digo, a lo largo de toda la asignatura, en definitiva, ha tenido variantes. Este es el que yo le presenté. ¿Sí? Luego, el proceso unificado de desarrollo como estándar, luego fue adaptado por la compañía de uno de los autores del proceso unificado de desarrollo. Eso no se nos menciona. El proceso unificado de desarrollo fue definido por Jacobson, Rumbaugh y Butch, ¿sí? Eran tres, por decirlo algo así como tres gurús en la industria del software, ¿sí? En definitiva, cada uno incluso había desarrollado su propia metodología de modelado, ¿sí? De hecho, Jacobson es el que define y crea el concepto de casos de uso, por ejemplo. Butch trabajaba con las metodologías orientadas a objetos, ¿sí? Rumbaugh trae mucho aporte en lo que tiene que ver con notación. Entonces, digo, estos tres líderes de la industria del software se juntan y establecen el proceso unificado. Luego, esta definición es adoptada por la empresa Rational. Rational era la empresa de uno de ellos, digamos, y lo adopta y le agrega, fíjense, ¿sí? Dentro de la fase y la iteración, y le agrega un flujo de trabajo que acá le llama disciplina, que es el modelado de negocio, por ejemplo. Fíjense que acá en la versión original no está los requerimientos. Y fíjense que une las etapas de análisis y de diseño. Algo que hoy sucede frecuentemente y que ya no hablamos tan taxativamente de que hacemos análisis por un lado y diseño por el otro. Generalmente ya estamos hablando de que generalmente el análisis pasa más desapercibido y pasamos directamente a hacer diseño. Después tenemos implementación, test, y fíjense que agrega, por ejemplo, el deployment. El deployment que tiene que ver con esto del despliegue. ¿Qué es el despliegue? Y bueno, es concretamente ya tener el software funcionando en un entorno productivo, en el entorno del cliente. Esto es decir,
poder instalar o poder desplegar, ¿sí?, el software en el ambiente real o en el ambiente final, ¿sí? Y trabaja con otras disciplinas, Configuration Management, la administración del proyecto, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el entorno, ¿sí? Entonces, digo, agrega y adapta ese proceso unificado a otras formas. Y fíjense que también surge el Agile Unified Process, ¿sí?, que entendiendo que lo ágil vino y se va a quedar y va a ser el estándar sin duda, bueno, se adaptó el proceso unificado para este enfoque ágil, en donde se siguen trabajando con los conceptos de flujos de trabajo y de fases. Sin embargo, fíjense que ya ni siquiera se habla de modelado, ni de requerimientos, ni de análisis, ni de diseño. Se habla de modelado. Modelado como un solo flujo de trabajo, en donde vamos a construir todo eso. Fíjense que se aplana en términos y le saca carga a lo que justamente tiene que ver con el modelado y dice, vayamos directamente a construir. Por eso, fíjense que sí, la implementación sigue existiendo de la misma manera y con el mismo énfasis, y el modelado se reduce de 3, en este caso, o de 2, en este caso también de 3, digamos, de 3 a un solo flujo de trabajo. Y luego sí, el test, el deployment, ¿sí?, y las actividades de base que son Configuration Management, Project y Environment, ¿sí? Entonces fíjense que en definitiva el Agile Unified Process sigue trabajando, pero reduce fuertemente lo que es el modelado y hace hincapié, como establecen los procesos ágiles, en lo que es la construcción del software, ¿sí? Bien, son las 9, gente. Vamos a tomarnos 5 minutos, hacemos una pausa, se desperezan y seguimos con el siguiente tema. Así es cortito el tema, pero vayan y hagan un corte, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Y hacemos un ratito más de clase. Bueno, comienzo. Bueno, hasta ahora hemos visto, claro, cuáles son los procesos de desarrollo para construir software. Hemos hablado de los requerimientos, ¿sí? Pero hay que pararse antes, en definitiva, y lo que primero que nos tenemos que preguntar al momento de desarrollar un software es, ¿nos conviene desarrollar este software? ¿Estamos dispuestos, por ejemplo, a hacer determinada cantidad de gastos para obtener qué beneficios del software? ¿Sí? Entonces, cuando uno hace digamos, va a abordar la construcción de un software, existe lo que se conoce como el estudio de prefactibilidad, ¿sí? Un estudio, una serie de actividades que nos van a hacer indagar, preguntarnos si es justificado la construcción del software, ¿sí? Y decimos de prefactibilidad, ¿sí?, porque es un estudio inicial, ¿sí? Luego se pueden hacer, y ustedes eso lo van a ver en otras materias y en asignaturas posteriores, análisis mucho más exhaustivos. Esto simplemente aborda 3 aspectos, ¿sí?, o 3 áreas, y a partir de ahí hace un análisis y una primera aproximación a una respuesta para poder definir si vamos a iniciar el camino que tiene que ver de si digamos, vamos a iniciar este camino de desarrollo de software. Pregunta si están
No, es la introducción, Luis. Ya voy a ir a la PPT concretamente. Estoy mostrando una portada, digamos. Ustedes igual recuerden siempre, gente, tienen este material subido. De hecho, ustedes podrían ir tomando notas sobre el material que yo ya les he entregado y está disponible, ¿sí? Bien, esto está al final de la unidad 2, en el material que tienen en el aula virtual. Bien, entonces, todo esto nos va a permitir establecer, conocer si realmente vamos a abordar la construcción del software, si vamos a iniciar con las tareas de relevamiento, si vamos a iniciar con la tarea de definición de requerimientos, ¿sí? Entonces, es analizar si es viable o no el diseño, el desarrollo del sistema, ¿sí? Se realiza al inicio de un proyecto, ¿se dan cuenta? Es decir, esto es pre-inicio de las tareas propias definidas en un proceso de desarrollo. Antes de la comunicación, antes de la planeación, ¿sí? Antes del flujo de trabajo de requisitos en el proceso unificado de desarrollo. Previo a todo eso, tenemos que hacer el estudio de prefactibilidad, ¿sí? Y en definitiva, si es viable significa que el desarrollo del software, ¿sí?, va a lograr alcanzar a la organización sus objetivos y en definitiva, ¿sí?, vamos a hacer un análisis desde 3 puntos de vista: el área técnica, el área económica y el área operativa. Fíjense que las actividades de este análisis de prefactibilidad pasan por entender el proyecto, ¿sí?, a grandes rasgos. No estamos diciendo que vamos a hacer un relevamiento ni una definición exhaustiva, pero sí tenemos que comprender cuál es el alcance, cuál es el objetivo de ese software que nosotros vamos a construir, entender el proyecto en términos de qué áreas, por ejemplo, de la organización va a afectar, en qué fecha se va a desarrollar, cuáles van a ser los recursos asignados. Establecer la duración y tamaño del proyecto, cuestión que tiene que ver con la planificación. Y, fíjense, determinar los costos y los beneficios, uno de los aspectos de la factibilidad. Y luego que se hace el análisis, se elabora un documento. Hay un resultado de este análisis. Esto no queda simplemente en decir, ay, sí, estamos de acuerdo, sino que hay un documento en donde se expresan todos los resultados y todas las conclusiones a las cuales se llegó luego de este análisis de factibilidad. Perdón. Entonces, los aspectos en un estudio de prefactibilidad o de factibilidad, ¿sí?, tienen que ver con definir los objetivos organizacionales, ¿sí?, en pos de reducción de errores, mejorar los servicios, integrar. La integración hoy en día, uno de los aspectos más fundamentales en el desarrollo del software. Tenemos 8 software de 8 proveedores diferentes y tenemos que lograr que se integren, ¿sí? Entonces, tenemos que poder definir cuáles son los objetivos organizacionales que nosotros estamos persiguiendo con el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y en definitiva, hacer ese análisis en función justamente de los objetivos organizacionales, si nos va a ayudar a cumplir, por ejemplo, con la estrategia del negocio, con reducir los reclamos, con aumentar la facturación, con mejorar el tiempo de respuesta. Y vamos a hacerlo, como les decía, desde 3 puntos de vista. 3 áreas de factibilidad, como se conoce: la técnica, la económica y la operativa, ¿sí? El análisis técnico, básicamente, nos va a llevar a preguntarnos si el equipamiento y la tecnología que existe
y que nosotros podemos adquirir va a permitir que el sistema funcione. Y nos estamos hablando, por ejemplo, de servidores, de si aspectos técnicos que tengan que ver con necesidad de desplegar en la nube, el equipamiento, las redes, todo eso está, esa tecnología y ese equipamiento, ¿lo tenemos? ¿Podemos acceder a ese equipamiento? ¿Sí? Si puede ser mejorado el equipamiento actual. Entonces, todas esas preguntas, no solamente si existe, si la tecnología es accesible para el negocio, es decir, si podemos adquirirla, todo eso, todas esas preguntas, y en definitiva hacer este análisis de equipamiento y de tecnología, nos llevan, una vez que tenemos el análisis técnico y el resultado es positivo, es decir, nos decimos que sí podemos, sí al análisis técnico, recién pasamos al análisis económico. Primero tenemos que saber si contamos con tecnología a nuestro alcance para el desarrollo del software que nosotros queremos hacer. Si es así, vamos a ver el análisis económico que tiene que ver con los costos y los beneficios. ¿Sí? En definitiva, tenemos costos. Y costos no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando seguramente de tiempo de los colaboradores, de las personas que trabajan en la organización. Y ese tiempo, en definitiva, de las personas, y no piensen solamente en el equipo de desarrollo de software, piensen también en las personas, en los que van a ser los usuarios, que tienen que intervenir en diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, hablemos desde el punto de vista de que son esos usuarios a los que les tenemos que preguntar qué necesitan que haga el sistema. Son esos usuarios los que tienen que, al finalizar la etapa de construcción, tienen que probar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de costos, tenemos que pensar en todos estos aspectos. ¿Sí? Y tenemos que pensar en cuáles van a ser las ganancias. ¿Sí? En definitiva, hacer un análisis de ambos aspectos, ¿sí? Y definir si es justificable la inversión que se va a realizar. ¿Sí? Y aquí, cuando hablo de inversión, estoy hablando también justamente, ¿cuánto nos va a salir desarrollar? ¿Cuál es el sueldo de los recursos que van a estar asignados a la construcción de software? ¿Tengo que comprar tecnología en función del análisis técnico que hice? ¿Tengo que actualizar? Bueno, todos esos aspectos son considerados parte de la inversión y parte del costo, ¿sí? Y luego ver cuáles son los beneficios, que los beneficios probablemente no se analicen directamente como el dinero resultado del desarrollo del software, sino que se visualice en, como les digo, aumento en la facturación, reducción de los tiempos, mejora de las actividades de los colaboradores o de los empleados del negocio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de costos, costos de adquisición de equipamiento, costo de licencias de software, no menor, ¿sí? No piensen solamente en las licencias del software enlatado, sino que, por ejemplo, si vamos a desarrollar software, tenemos que tener los frameworks y las licencias para poder trabajar, y todo el software alrededor de eso, los repositorios de datos, también llevan licencia. Hay herramientas que nos permiten, por ejemplo, manejar el avance del proyecto, ¿sí? Pizarras, tableros y demás, también se manejan con licencias de software. Software que nos permite la planificación, ¿sí? Y la gestión del seguimiento del proyecto, también llevan a veces licencia de software. Entonces, digo, no solamente la licencia tiene que ver con lo que se va a construir, ¿no? Hay muchas licencias, porque hay mucho software dando vuelta para construir. El costo del desarrollo, propiamente dicho. ¿Cuánto nos va a costar la instalación del sistema, el despliegue?
¿Cuánto nos va a costar capacitar al personal? Y por el lado de los beneficios, como les decía, beneficios tangibles, ¿sí? Se pueden medir en términos de plata, dinero, recursos o tiempo, ¿sí? Y hay beneficios también que son intangibles, que tenemos que tener la capacidad de poder analizar y definir, ¿sí? En definitiva, mejoras en las tomas de decisiones, como les decía, mejorar la satisfacción del cliente. Entonces, estos beneficios que son intangibles, pero que en definitiva nos van a ayudar y van a mejorar la operación del negocio. Entonces, si de este análisis tenemos un sí, pasamos a la factibilidad operativa. Una factibilidad operativa que tiene que ver principalmente con el hecho que los recursos humanos que van a tener que utilizar el sistema, sí lo van a aceptar, ¿sí? Y esto no sucede tanto actualmente, digo, con generaciones que ya tienen lo digital mucho más internalizado, los nativos digitales, gente más joven y demás, pero ha pasado en otras épocas que se ha desarrollado software que no ha podido ser implementado por la negativa de los usuarios, porque los usuarios no lo utilizaban, porque seguían haciendo su trabajo de la manera antigua y no incorporaban el software. Entonces, esta factibilidad operativa tiene que ver con eso. ¿Los usuarios aceptan el sistema? ¿Van a estar de acuerdo con este sistema? ¿Consideran que les va a facilitar la operación? Cuestiones tan básicas como a un data entry, ¿sí? A un usuario que se va a ocupar de captura de datos, no lo pueden, por ejemplo, no pueden hacer un sistema que trabaje solamente con mouse, ¿sí? Porque básicamente, por ejemplo, un data entry trabaja básicamente con el teclado y con la agilidad, porque en definitiva les abonan o les pagan su sueldo en definitiva en función de la cantidad de datos que hayan podido ingresar. Entonces, le digo porque esto es un caso que conozco y que es real, hicieron un sistema, ¿sí? En donde, por ejemplo, no tenía los tabs, vieron, para pasar de un campo a otro, no estaban bien ordenados. Entonces el usuario estaba obligado a usar mouse. El sistema no lo usaron, ¿sí? Y fíjense, ustedes pueden decir, pero qué tontera. Bueno, el sistema no se utilizó hasta que eso no se modificó, porque el usuario necesitaba agilidad en cuanto a la operación del sistema, ¿sí? Entonces, este análisis tiene que ver con si los usuarios tienen conocimiento de software similar, con qué software trabajan actualmente, el software que le vamos a desarrollar va a seguir siendo, por ejemplo, vamos a pasar de una plataforma de escritorio a una plataforma web. El usuario va a tener que trabajar con tecnología mobile, sabe utilizar, es ágil para utilizar la tecnología mobile. ¿Cuán dispuestos están los usuarios al nuevo sistema? ¿Sí? La resistencia al cambio, la resistencia a los nuevos sistemas, la resistencia, por ejemplo, a migrar de un sistema a otro. Yo ya estoy acostumbrado a utilizar este software y a mí me funciona, ¿por qué me van a hacer pasar a otro? ¿Sí? Todas esas variables deben ser atendidas, ¿sí? Y hay que tener en cuenta la capacitación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las características de esos usuarios, ¿sí? Y que deben ser contempladas en un plan de capacitación? Esta factibilidad operativa, que generalmente tiene un sí como respuesta, ¿sí? En definitiva es el último aspecto que se evalúa, ¿sí? En términos de la factibilidad. No es menor lo que dice al final el tema del momento de la capacitación, donde hay que analizar las diferentes cargas de trabajo y los momentos en que cada uno de esos usuarios que va a utilizar el sistema tiene mayores cargas de trabajo.
Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema de liquidación de sueldos y no podemos pensar que vamos a implementar y poner en producción el sistema en diciembre, cuando generalmente la gente que está liquidando sueldos tiene que liquidar sueldos, tiene que liquidar vacaciones y tiene que liquidar aguinaldo. ¿Sí? No es el momento adecuado para hacer la capacitación ni para hacer la puesta en producción. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones tienen que ser consideradas en términos de la factibilidad operaria. Entonces, factibilidad técnica, económica y operativa, si resulta factible en los tres aspectos, entonces podemos concluir que es viable continuar con el proyecto. ¿Sí? En definitiva, ¿para qué utilizamos o para qué es necesario el estudio de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que luego van a ser tirados a la basura, para planificar recursos, y principalmente tiene que ver con los recursos económicos, pero también otros recursos, por ejemplo, tiempos de capacitación, como les decía, ¿sí? Y determinar expectativas reales del sistema con los futuros usuarios, ¿sí? Es decir, que estemos de acuerdo y que todos estemos alineados con que el software que se va a construir nos va a otorgar una serie de beneficios, vamos a estar aptos para utilizarlo y en definitiva nos va a permitir alcanzar los objetivos del negocio. ¿Sí? Bien, ¿dudas? ¿Alguna consulta? Entiende todo, profe. Oh, qué buenos alumnos, qué buen docente. Estamos de 10. Las dudas salen cuando estamos estudiando. Así es, las dudas salen cuando uno aborda la bibliografía, cuando estudia y demás. Bueno, que no sea el día antes del parcial, eso es lo importante. Bueno. Gente, ¿cómo, profe, hasta qué unidad iría en el parcial teórico? La 4, vamos a tratar de llegar hasta la 4. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vienen con el práctico? Digo, ¿cómo vienen pensando en quizá se aproxime el parcial? Profe, una consulta. ¿El parcial práctico es ahora el 6 o la semana siguiente? 12, si no me equivoco. El Claro, 13, porque usted nos había dicho el 12. 13, usted nos había dicho el 13, pero el otro día en el calendario de autogestión aparecía como que la profesora Delgado reservó el 6. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya le digo cualquier cosa, sino que lo cambie. FRC. No está. Bueno, más allá de eso, ¿alguna otra pregunta? Quiero que me cuenten cómo andan en el práctico. Y estamos a full con el modelado. Ah, ¿y cómo va eso? Bien, Bien. menos para mí, bien. Bueno. No, sí, pero yo ya lo había agendado antes. Ese es un error de la profe, ya le digo que lo saque, capaz que se confundió con otra asignatura. Fíjense que les debería aparecer 2 fechas. Yo tengo
Y dice parcial de aplicación práctica 1. ¿Sí? Yo he agendado 3 fechas para ustedes, el 13 de mayo, el 1 de julio y el 16 de julio. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, su parcial va a ser un cuestionario nomás. Bueno, tienen que hablemos un poquito del parcial. Espérenme que le escribo a la profe. Mi parcial. Bueno, va a ser así. Va a ser un multiple choice por un lado y después va a ser probablemente 2 preguntas de desarrollo. Es decir, como que va a tener 2 etapas. ¿Sí? Y las preguntas de desarrollo no van a ser preguntas de una definición. Van a ser preguntas de desarrollo y de relación de conceptos, probablemente. ¿Sí? No es una... Sí, sí, todo por V. Sí, todo por V. Les voy a dar el espacio. Entonces, vamos a hacer seguramente primero un cuestionario que va a ser múltiple opción, para que vayan sabiendo, digo, las preguntas no se pueden volver para atrás, ¿sí? Es decir, que se responde y se avanza, donde van a tener, ¿sí?, un tiempo aproximado, digo, para todas las preguntas, estoy definiendo la cantidad, pero imaginen que van a tener 1 minuto por pregunta, ¿sí? Y donde generalmente son relación, verdadero, falso o múltiple opción. ¿Sí? Entonces van a tener como esos 2 momentos. Por un lado el cuestionario, se comienza y se termina, ¿sí? Y luego hacemos si se quiere, como una pequeña pausa, y luego van a poder ingresar a responder el desarrollo. Sí, Brisa. No, ¿por qué? No, son distintos días, gente. Claro. Vean ahí en la autogestión justamente. Hay días para parciales prácticos y hay días para parciales teóricos. Cada parcial en su respectiva hora de clase, sí, Brisa. Profe, ¿cuántas preguntas serán? No sé todavía, lo estoy definiendo. Eso tampoco, digamos, no. Si son 20, si son 30, si son 40, digamos, en definitiva. No debieran aparecerte todas, Brisa. Yo he cargado las 3 instancias de evaluación que tienen en este primer cuatrimestre, ya están cargadas. Bueno, la de teórico ya está cargada. El 16 de junio, dice. ¿Aparece? Bueno, me quedo más tranquilo. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo que vimos hoy. Sí. A nivel conceptual, ¿qué diferencia hay entre la iteración del modelo evolutivo y el incremento del modelo incremental? Entre la iteración del modelo evolutivo y el... Por eso, la iteración es pasar por todas las actividades estructurales. El incremento del resultado. ¿Sí? O sea que el modelo evolutivo es un tipo de modelo incremental, digamos. El modelo evolutivo, o sea, la espiral en definitiva, ¿sí?,
A ver, vos tenés, el incremental es más que el iterativo, si se quiere. Porque el incremental lo que se asegura que luego que pasaste por toda esa secuencia de actividades estructurales, te va a dar un producto de software o un pedazo del producto de software funcionando. El iterativo no te asegura eso. El iterativo, una vez que pasas por las actividades, no te asegura un software funcionando, sino te asegura un producto de software que puede ser incluso hasta que esté simplemente en modelos y nada más. O sea que un evolutivo o una espiral que genera un entregable por iteración es también incremental. Ujú. Ah, está. Perfecto, gracias. Simplemente, a ver, por eso. Tenemos que entender incremento. El incremento se entiende como el producto funcionando. Lo que yo te digo es que en el espiral, cada vez que finalizas la secuencia de actividades, no necesariamente vas a tener un incremento. Yo lo que te estoy diciendo es que al finalizar la secuencia de esas 5 actividades, como está planteado ahí, vos podés tener producto, es decir, podés tener software, pero no necesariamente funcionando. O que se puede entregar como un producto al cliente. ¿Sí? Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, vos podrías hacer, por ejemplo, en la espiral o en la evolución, digamos, en la primera vuelta, en la primera iteración, digamos, no necesariamente vas a tener producto funcionando. En el incremento, en el incremental estás obligado a que cuando terminás esa primera cascada, tenés que entregar producto funcionando. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. A ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos vamos a tener que conectar al Zoom en el parcial, sí. Y de hecho van a tener que prender cámaras y sí. Ya el protocolo del parcial práctico ya se lo darán las profes del práctico, ¿sí? Pero en definitiva para el teórico sí. Sí, sí. Ya vamos a acordar bien el horario, ¿sí? Todavía falta para lo nuestro, para nuestro parcial todavía falta. Vamos a acordar el horario en que nos vamos a conectar, cuántas preguntas van a hacer, cuánto tiempo van a tener, cuánto tiempo van a tener para hacer las preguntas de desarrollo, ¿sí? Profe, ¿de los PDF que usted nos sube podemos estudiar? No, es una guía. Lo que sí tranquilamente podés usar el material que yo te subo como una guía, como un orden, para poder ir a la bibliografía y entender en detalle. Pero lo que yo presento, digamos, es un resumen bastante acotado, digamos, ¿no? Por ejemplo, hoy yo no les, si bien ustedes hicieron la guía, yo no les presenté todos los modelos de proceso, ¿sí? Entonces digo, eso está en la filmina y con eso deberían ir ustedes a abordar la bibliografía. Ah, bueno, el libro de la unidad 3. El libro de la unidad 3. ¿Cuál libro? De la unidad 3. No, profe, yo me refiero a que usted por unidad nos va subiendo un PDF de material teórico, no las filminas, de donde nosotros sacamos las respuestas para la guía de estudio. Sí, pero eso no va a pasar para todas las unidades porque no tengo la bibliografía en digital para todas las unidades. Brisa. Gracias. ¿Se entiende? Entonces digo, en algunos casos, para algunas unidades sí, pero por ejemplo, para lo que es proceso unificado de desarrollo, lo que vimos hoy del proceso unificado de desarrollo, yo no he subido bibliografía.
Entonces esa bibliografía está en el apunte de la cátedra. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí, promocionan bastantes. La promoción, de hecho, quizá depende más de la parte práctica. ¿Sí? Tengo la parte teórica. Obviamente tienen que estudiar el teórico, pero digo, probablemente la habilidad de resolver un ejercicio y demás, no son cosas que se puedan estudiar tanto, digamos, sino que tiene que ver con la práctica, ¿no? Entonces digo, ahí es donde pueden fallar un poco más. Sí, sí, aprobación directa, sí. Nuevamente, digo, tengan en cuenta, por ejemplo, este año va a haber un cambio en que va a haber preguntas a desarrollar. Bueno, esas preguntas a desarrollar el desarrollo que hagan tiene que ser claro, tiene que ser completo. Entonces, digo, no es solamente evaluar en un verdadero falso, en un múltiple opción, sino poder resolver la consigna que está planteada a nivel teórico, ¿no? Esto del desarrollo. Y que sea un desarrollo que sea claro, que se entienda, que abarque todos los puntos que se les está pidiendo. ¿Estamos? Por eso, ahora, más que todo, foco en el práctico. Por eso me interesaba y quería que me comentaran cómo les va en el práctico. Más allá de que están haciendo ejercicios, ustedes cómo se ven. Las clases, pueden aprovecharlas. Exacto. Se aprovecha el tiempo, digamos, no se van de la clase sin nada. Eso es lo importante. Sí. Ok. Bueno, si no hay consultas, si no me quieren comentar más nada por hoy, estaríamos, gente. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase. Vamos a hablar un poquito de lo que es ágiles. Y ya después nos vamos a meter en la unidad 3, el paradigma de la orientación a objetos. ¿Sí? Nos vemos, gente. Que anden muy bien. Buen día, profe, gracias.